Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, un agradecimiento y una felicitación a mi compañera y amiga Alba Luz Pinilla por la realización de este foro La Paz es el Camino, en una fecha de mucha significación para este país e inclusive para América Latina, porque hoy también es el día de la proclamación de la independencia de Venezuela, de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Saludar, y bueno, ya se retiró Clara, pero además felicitarla por su brillante intervención e igualmente recoger la invitación a que desde las izquierdas seamos capaces de construir un proceso de unidad, inclusive desde las diferencias, que nos permita pensar en la alternativa de ser poder en este país, con un proyecto distinto de nación, con una marca país, pero fundamentalmente con propuestas supremamente claras y propuestas supremamente serias y estructuradas, como es la exigencia ética de la negociación política ya, pero también la exigencia de la construcción de una sociedad donde todas y todos podamos ser nación y donde además propuestas como la nacionalización de los recursos naturales sean una de las batallas en las que nos enfrentemos para construir y para decidir de que este país todavía nos pertenece. Saludar a mi amigo y compañero de muchísimas batallas, a Iván Cepeda, con quien profeso una también grande amistad, de la misma manera como con Alba, y con quien además hemos dado duras peleas y vamos a seguir dando duras peleas por la escasa posibilidad de la paz en este país, pero mientras más escasa, más abundante nuestra decisión y nuestra energía de buscarla y de lograrla. A todos ustedes y a todas ustedes, muchísimas gracias por acompañar la iniciativa de una compañera luchadora como Alba Luz, porque necesariamente todos los espacios de este país tienen que ser dedicados a buscar la posibilidad de la concordia, de la reconciliación y de la paz, que no es solamente una palabra, sino también un deseo lleno de contenido real y material y humano de lo que puede ser la paz en este país. Quiero decir, Alba, que hay una bienaventurada coincidencia. Hoy acaba de salir un comunicado, además muy bello, de las FARC por su contenido, y que se llama Sin ases bajo la manga. Y voy a referirme simplemente a un trozo de ese documento que empieza a circular en el día de hoy, y que fundamentalmente, además de destacar lo que significa la guerra en este país como negocio y el papel que han jugado muchísimos actores y actoras de la vida nacional, que han detentado cargos importantísimos, pero que les han servido no solamente para acumular riqueza, sino para incentivar cada vez más la paz. Y dice: el rescate de la paz resulta una experiencia reveladora. Los pretextos que se buscan para hacerla y las ambivalentes posiciones de muchos de quienes afirman desear la concordia, cuando en realidad odian la paz. Quiero invitarlos e invitarlas, además como parte de Colombianas y Colombianos por la Paz, como Marina de la Ruta Pacífica de las Mujeres, que también nos acompaña y que además hace parte de Colombianos y Colombianas por la Paz, que leamos este documento, porque creo que documentos de esta naturaleza, donde las FARC nuevamente reflejan la decisión de buscar el diálogo y que además consideran que el diálogo no es una rendición, son supremamente importantes para recrear un imaginario donde precisamente esa paz se haga de cara al país, para evitar inclusive la manipulación y evitar además los intereses de quienes supuestamente saben mucho más de la paz que el pueblo de a pie, que sufre la guerra, que la padece, y que inclusive en ese encuentro de saberes podemos aportar muchísimo en la construcción de esa paz. Quiero también expresar un saludo a mis compañeros, vocero estudiantil, vocero de jóvenes Andrés Mesa, de Izquierda Liberal en Marcha, igualmente al vocero de Medio Ambiente de Izquierda Liberal en Marcha, que se une y saluda de cara al país la realización de la marcha patriótica que comienza 21 y 22 y que el 23 de abril
haremos una gran movilización. Marcha patriótica que tiene que ser una confluencia como se expresa y de quienes hacemos parte de ella y aspiramos a ser parte del Consejo Patriótico Nacional. Nosotros asistiremos como Izquierda Liberal en Marcha con 164 delegados porque consideramos que es necesario desmitificar la posibilidad y la presencia de propuestas alternativas al poder de este país que configuren precisamente la posibilidad de la paz. La posibilidad de quienes creemos que la paz se puede construir y se hace participando, no solamente de quienes están en el poder que signan un camino, sino realmente de quienes estamos por fuera de ese poder, que es el poder de la guerra y es el poder de la exclusión. Por eso, Izquierda Liberal en Marcha, que mañana sesiona durante todo el día con temas supremamente profundos como el tema de la construcción de la paz, saluda de cara al país a Marcha Patriótica Nacional, bienvenida a la construcción de democracia profunda, desde la Colombia profunda, para decirle al país que queremos la paz. Puede sonar fuerte cuando estamos en épocas en donde disentir con el sentimiento, el pensamiento y la razón cuestionan el sentimiento generalizado de un sector de la sociedad adobada en la cultura de los medios. Hoy, 19 de abril, viene a la memoria el nacimiento de una esperanza de un sector de colombianas y colombianos, una apuesta creativa con un horizonte que ha sido la lucha por la democracia social, la democracia económica, la democracia política, la democracia ambiental. Ese ha sido el propósito de un movimiento que nació a la luz un 19 de abril, con la recuperación de la memoria histórica del Libertador, como ha sido el propósito de muchas expresiones, aún algunas de ellas que permanecen en armas como las FARC y el ELN, la búsqueda de otra democracia, o por lo menos no como la que vivimos y hemos experimentado en 200 años de historia republicana. Esa otra democracia que se expresa en el movimiento social, ambiental, de género, de víctimas, de derechos humanos, de jóvenes, de LGTB, de partidos políticos de oposición. Si, como expresó Bateman, abro comillas, a Gaitán lo asesinó la oligarquía y lo mató porque él quería instaurar la democracia. Gaitán había logrado revivir el movimiento popular, el cual estaba adquiriendo dimensiones impredecibles, y eso amenazaba los intereses de la oligarquía conservadora que detentaba entonces el poder. Gaitán despertó en el pueblo expectativas de triunfo. Le enseñó que un día el poder de los pobres triunfaría sobre el poder de los ricos, y así iba a ocurrir, por eso lo mataron. Le enseñó que un día el poder de los pobres volvería a ser fuerte y triunfaría sobre los ricos. Por eso el gobierno de Ospina Pérez ahogó el movimiento de masas, por eso armó su policía política, por eso desalojaron a los campesinos y campesinas de sus tierras, por eso se empuñaron las armas, por eso murieron 300.000 colombianos y colombianas, por eso han seguido muriendo, por eso morirán otros, por eso quizás moriremos nosotros, porque en este país no hay democracia, cierro comillas. Y la paz es justo eso, la democracia, el derecho no simplemente a votar, a vivir dignamente, es la profundización de una democracia, de una agenda de base popular convergente, pluralista y ampliamente democrática por la inclusión, por la justicia transversal, sostenible, sustentable, para todas y todos, para las regiones, los habitantes urbanos y los rurales y los que hoy disienten también en armas. Hoy, al hablar de la paz como camino, no puedo dejar de hacerlo sin la referencia a colombianos y colombianas por la paz. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho en casi 4 años de andadura? Eso será mi primer argumento temático. Segundo, cómo hemos ido caminando como expresión de la sociedad. ¿Cómo lo hemos tratado de hacer? ¿Con qué métodos? Pautas y objetivos. Tercero, puntuales consideraciones sobre la actual coyuntura política. Cuarto, los ejes que siguen en esta andadura por el diálogo hacia la paz. Es pertinente explicar que no es mi pensamiento el de Piedad Córdoba, es el del conjunto de personas que conformamos colombianas y colombianos por la paz, y también de quienes nos vienen acompañando desde Europa y América Latina, de donde emanan los siguientes análisis y las siguientes propuestas. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Qué hemos hecho en estos 3 años y medio de andadura? Es muy importante este balance.
Desde el 2007, como saben, participé conjuntamente con el presidente venezolano Hugo Chávez en las gestiones para que fuesen liberadas personas del mundo político privadas de la libertad por parte de las FARC e integrantes de la fuerza pública en poder de las FARC en razón del conflicto armado. Una situación que fue siendo posicionada por la gravedad de lo que implica en materia de vulneración de derechos y que era urgente e imperioso éticamente resolver con imaginación para posibilitar que la humanización abriera caminos al diálogo, pero además para abordar con esa prontitud y coherencia ética asuntos humanitarios desconocidos por los colombianos o silenciados por el Estado colombiano, dada su responsabilidad. En el segundo periodo de Uribe, este tema se convirtió en eje central de sus operaciones contra insurgentes. Bajo su lógica, esta situación propicia réditos en términos de simpatía y argumentación de que solo la fuerza genera libertad, de que solo las decisiones militares terminarán lo que él denomina como terrorismo y los terroristas. Tal predicción dio al traste con posibilidades civilistas y fue descartando la búsqueda de acuerdos humanitarios y de la paz. Así, mientras con la mediación del presidente Chávez y la mía se lograron liberaciones sin gotas de sangre, contando con el beneplácito del mandatario de ese entonces, el péndulo de opinión justificó el rescate de personas privadas de libertad por la guerrilla, en calidad de civiles secuestrados o de militares y policías retenidos o como prisioneros de guerra por extensión de aplicación de los convenios internacionales sobre el derecho en la guerra. En ese momento el Estado cosechó triunfos militares con algunos operativos de rescate que no iban a resolver, ni resolvieron el problema, ni menos iban a allanar un camino de entendimiento. Claramente se combinaron estrategias militares, políticas, mediáticas, con el mismo propósito de demostrar que la derrota militar era posible, que no hay un interlocutor político, sino terroristas, y por tanto no era pensable el diálogo. En medio de la militarización territorial y del traspaso del conflicto armado de las fronteras, se confeccionó un discurso y una política belicista para aislar a las guerrillas en lo internacional con la misma matriz, la seguridad y la lucha frente al terrorismo. Se desataron operaciones ilegales sobre organizaciones civiles, de derechos humanos, sindicales en el exterior, pues se les señalaba como la oxigenación y los vasos comunicantes con el terrorismo y las estructuras terroristas de las FARC y del ELN. Así, esa misma estrategia encubierta de persecución interna, dirigida a la disidencia y a la oposición política, a organismos de derechos humanos, a algunas cortes, a periodistas, a comunidades como la de San José de Apartadó, Cacarica, Jiguamiandó, Ariari, Catatumbo, Cauca, Putumayo y organizaciones sociales y sindicales. Se orientó fuera de Colombia con estigmatización y desprestigio, criminalización, montajes judiciales, con la cárcel para muchos y la muerte violenta. Pero tal operación antiterrorista, que justificó la ilegalidad, se complementó con la construcción de una simulación de la paz con el paramilitarismo, desnaturalizando este fenómeno como estrategia de Estado, arraigando la falsa idea de que la paz es rendición, desmovilización y, lo más grave, la banalización de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas con la consolidación de un imaginario de la paz en una democracia transicional. Así, con la llamada paz, con la desmovilización de los paramilitares, se inició una fase de legalización y legitimación de la ilegalidad. La riqueza acumulada ilegalmente tomaba forma legal. Los crímenes de lesa humanidad se sancionaban débilmente o en otros casos ni se investigaban. Esa formalización de la acumulación ilegal se acompañó de decisiones políticas tendientes a proteger esas riquezas, a acumular más con concesiones empresariales, carentes de cualquier principio de responsabilidad social, con jugosos contratos para operaciones extractivas mineras y de hidrocarburos, obras de infraestructura y agronegocios. En ese ambiente de fondo, frustradas o truncadas algunas gestiones del presidente Chávez y mías, nos dimos a la tarea con un grupo de mujeres y también de compañeros en habilitar un modesto espacio con la idea central del diálogo epistolar con la guerrilla, para sobreponerlo al imaginario y a la idea de la salida militar, no solo para el tema humanitario de los cautivos en poder de la guerrilla de las FARC. Más allá de eso,
en otros aspectos humanitarios que deben abordarse para mitigar lo cruento, lo doloroso de la guerra, pero para lograr evidenciar la resolución del conflicto armado como expresión de madurez política, ética en un proyecto de democracia incluyente. El intercambio epistolar nació así, proponiendo precisamente otros caminos, desde una sensibilidad distinta a la guerra dominante en el país, en y en frente a un ambiente de legitimación de la ilegalidad, de la acumulación sin más de la riqueza, de distancia entre la sensibilidad y la razón humana y la cultura de la barbarie, en medio de vacíos de razonamiento equilibrados. El intercambio epistolar fue clave para asumir una actitud de exigencia y de escucha, de reconocimiento de la otredad, de las razones del porqué del uso de determinados métodos y técnicas en desarrollo de la guerra de guerrillas, y con imaginación de lograr romper ese consentimiento social que desconoce el fondo de los problemas y que concibe la democracia a partir de un miedo infundado a la libertad. Dicho espacio surgió para escribir a las FARC con una serie de planteamientos sobre los cautivos en su poder, y luego se incorporó también el Ejército de Liberación Nacional como destinatario y actor de ese diálogo. Pero poco a poco y en medio de las exigencias humanitarias, las preguntas sobre el fondo de cómo lograr el camino a la paz con justicia transversal, incluyente, sustentable. Desde finales de 2008 a la fecha, se han dado unas 13 cartas públicas en las cuales, frente y con las dos insurgencias, se ha buscado abordar no solo el tema de las personas cautivas, sino otros de gran significación: el respeto debido a la población, los aprendizajes sobre procesos de paz, los temas para discutir sobre cómo resolver problemas que han dado origen al alzamiento armado, lo humanitario y lo político. Hemos materializado esto y mucho más, siendo evidentemente lo más notorio la resolución de más de 30 liberaciones con los últimos 10 militares y policías desde hace años prisioneros por la insurgencia. 30 personas que han podido ser devueltas a sus hogares mediante el diálogo y el acuerdo, mediante garantías básicas de respeto a su integridad. Y no es un dato cualquiera, es parte de un proceso de discusión ética, política con serias limitaciones por lo que significa escribir con precisión y profundidad, sin dar a equívocos, y esa dinámica terminó con la nueva entrega de 10 cautivos de la fuerza pública y